Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchachones, vamos a continuar con nuestras clases. Entonces, estamos en el capítulo de las glomerulopatías, ¿no? Acá vamos a estudiar las glomerulopatías, les había mencionado de repaso, las glomerulopatías primarias, las glomerulopatías secundarias. De las glomerulopatías primarias, que son enfermedades autoinmunes, estamos iniciando con el tema de glomerulopatía cambios mínimos, ¿no? Luego vamos a ver la glomerulonefritis mesangial, luego la glomerulosclerosis focal cementaria, enseguida la glomerulopatía membranosa, después glomerulonefritis membranoproliferativa y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Esto como primarias. Y como enfermedades secundarias que van a producir glomerulopatía, en realidad hay cientos de enfermedades que de alguna forma podría afectar o tener una afectación glomerular. Entonces, dada digamos, el contexto del curso, porque tampoco se trata acá hacer todo un estudio de las glomerulopatías, vamos a tocar tres enfermedades importantes, ¿no? Debido a su frecuencia de presentación, debido a su importancia, su trascendencia que tiene esto en nuestro medio. Estamos hablando de la glomerulonefritis postercetóxica, la nefropatía lúpica y la nefropatía diabética, ¿ya? Ahora, cada una de estas glomerulopatías que está clasificado desde el punto de vista histopatológico, ¿no? En realidad se constituye como un síndrome. A ver, esta parte quiero que entiendan bien, ¿no? Porque si no vamos a estar encajados, no me van a entender y finalmente, simple y llanamente, bueno, serán como los residentes pasantes por nefrología. El capítulo que no me gusta de su especialidad, doctor, es las glomerulopatías, que nunca he entendido. Nunca he entendido, pero espero que ustedes entiendan. Perdónenme un ratito, ¿no? ¿Ahora bien? Claro, mira, no están contestando. No, dame una llamada. Claro que sí. Ya, listo. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, a ver, creo que esta parte lo tengan clarito, si no, pregúntenme, ¿ya? Cada uno de estos tipos histopatológicos, porque en realidad, cuando yo hablo como en una especie de trabalenguas, estoy diciendo glomerulopatía de cambios mínimos, mesangial, focal cementaria, membranosa, membrana proliferativa, parece trabalenguas, ¿no? Cada uno de estos constituye un tipo, ¿no?, de afectación histopatológica del glomérulo, ¿correcto? ¿No? Con características de que afecta el endotelio, afecta el epitelio, afecta la membrana basal, afecta el mesangio, ¿no? La afectación es de tipo proliferativo, inflamatorio, ¿no? Es de esclerosis, etcétera. ¿Afecta solamente una partecita del glomérulo que tendría que ser segmentario o afecta globalmente? ¿Afecta a todos los glomérulos
oye, es una afectación difusa, o solamente una parte de los glomérulos es una afectación focal. No, yo sé que los primeros alumnos que nunca han llevado todo este curso dicen, ¿qué cosa está hablando, no? En realidad, entonces, cada una de estos tipos histopatológicos se constituye un síndrome. Cada uno es un síndrome. Por ejemplo, la glomerulonefritis mesangial, así como una enfermedad, es un síndrome. Doctor, ¿y qué síndrome? Recuérdenos, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas provocado o causado por múltiples causas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso tiene que cumplir. Conjunto de signos y síntomas causado por múltiples causas. Eso es definición de síndrome. Entonces, ¿me estás diciendo que cada uno es un síndrome? Muy bien. Claro que sí. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal segmental, que es otro tipo de patología glomerular, ¿es un síndrome? Claro que sí. ¿Tiene signos? ¿Tiene síntomas? Sí. Es causado por muchas, ¿no? Por muchas etiologías, por muchas, sí, cumple. Entonces, la glomerulopatía membranosa, igualmente. Entonces, cada uno es un síndrome, por si acaso. Por eso es que ahora, al iniciar todo este estudio de las glomerulopatías, vamos a ver, y siempre también es causado por estas enfermedades. ¿Qué estoy diciendo? Son enfermedades secundarias que van a producir. ¿Está claro? Eso quiero que lo tengan aquí, ¿no? Entonces, y también van a ver que cada una de estas patologías, ¿no? Cuya causa no está muy clara. Las causas de las glomerulopatías no están claras. Se piensa, se asocia, se plantea la hipótesis que podría, no podría ser, eso van a escucharme siempre. Finalmente, el común denominador, eso sí, clarísimo, ¿eh? Tanto las glomerulopatías primarias donde la enfermedad nace en el mismo glomérulo. Esa es una glomerulopatía primaria, por favor, si no están entendiendo, pregunten. Una glomerulopatía, porque van a escuchar, oye, es una glomerulopatía primaria. No, es una glomerulopatía secundaria. Cuando hablamos de una glomerulopatía primaria, es que estamos diciendo que el problema nace ahí mismo. No hay un causante externo. ¿Está claro? Eso es lo que estamos revisando ahora, o estamos empezando a revisar. La primera que estamos revisando es la glomerulopatía por cambios mínimos. ¿No? Ustedes me dijeron, doctor, ¿y hay causas de glomerulopatía, causas de cambios mínimos secundarios? Sí. Por ejemplo, ¿no? Las, ¿cómo se llama? Estas enfermedades neoplásicas, como los linfomas, por ejemplo. Los linfomas, ¿no? Es un tipo de cáncer. Las Hodgkin o Hodgkin, eso lo van a estudiar o ya lo están estudiando en hematología. Oye, pero adicionalmente puede producir una nefropatía. ¿De qué tipo? De tipo glomerular. ¿Y de qué tipo de glomerular? La de cambios mínimos, justamente. Entonces, ¿es una primaria? No. Es una enfermedad secundaria, porque secundaria a un linfoma, es una neoplasia que no tiene nada que ver con, pero secundariamente se afecta. Entonces, cada uno es un síndrome de estas glomerulopatías que estamos revisando, ¿ya? Si regresaras un poquito a la anterior diapositiva para un poquito encuadrar el tema. Entonces, habíamos mencionado, un poquito más, a ver, un poquito más, ahí está. Entonces, habíamos dicho que la glomerulopatía por cambios mínimos, ¿no? Desde el punto de vista clínico y laboratorial, se va a caracterizar por la presencia de edemas, que muchas veces pueden ser muy intensos y acompañar incluso de ascitis, derrame pleural y nasal. O sea, quiere decir que no solamente el edema, la retención hídrica está a nivel de pelo, esa es otra cosa que también tiene que tenerlo claro, ¿no? Está bien, nosotros podemos mirar de afuera, ¿no? Incluso tocar la piel, hundirse,
producir este signo famoso de la fovea, etcétera. Pero el líquido no solamente se retiene en la piel, sino también se retiene a nivel de los tejidos, de algunos aparatos, intestino, por ejemplo, ¿no? Y además busca, ¿no?, dónde juntarse. En algún lugar se puede juntar, ¿no? En alguna cavidad se puede juntar. Entonces, va a presentar ascitis cuando la cavidad peritoneal es ocupada por esta agua. El derrame pleural cuando la cavidad pleural es ocupada. Ustedes saben que acá normalmente no debe haber agua. Y si las hay un líquido muy fino, ¿no?, que se llama el líquido transcelular. Entre las dos capitas de la pleura, por ejemplo, visceral parietal, hay un líquido que permite que deslice o pueda deslizar el pulmón o pueda expandirse, ¿no? Igual pasa con el pericardio, que también puede haber un líquido en el pericardio. El pericardio tiene dos capitas, ¿no? Y que gracias a ese líquido transcelular que se llama, se pueda, el corazón pueda latir, distenderse, contraerse, ¿no? Pero si se ocupa, se llena de agua, ya es un derrame pericárdico. Entonces, cuando hablamos de ocupación ya de estas cavidades, ¿no?, además de este edema generalizado, este edema a nivel de todo el cuerpo, llamamos anasarca. Entonces, cuando decimos anasarca, quiere decir que el paciente está con edema de piel, edema de todo el cuerpo, además tiene derrame pleural, tiene ascitis, tiene derrame pericárdico, ¿ya? Eso claramente, ¿ya? Cuando diga anasarca, ya está diciendo que hay derrame en alguna de esas cavidades. Ahora, en la fase de formación de los edemas, obviamente, la hipoperfusión se va a dar. El líquido intravascular disminuye. Hay hipoperfusión renal y obviamente entonces la diuresis va a disminuir. Y el contenido de sodio también en la orina, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando hay hipoperfusión. ¿Por qué el sodio disminuye? Porque se supone que si ha disminuido el líquido intravascular, obviamente, como que estaría a falta de agua, ¿no? Entonces el sodio se activa, se retiene el sodio, detrás del sodio está el agua. Entonces orina poco el paciente. Entonces es lo que podemos nosotros tener, ¿no? Siguiente. En adultos, si es que se presentara esta enfermedad de cambios mínimos, cuando es primaria, claramente, claro, ¿no? Se va a presentar en niños. Cuando es una glomerulopatía primaria, cambios mínimos, se presenta en niños, ¿ya? Más o menos el intervalo está entre los 3 a 5 a 6 años, ¿no? Puede presentarse antes, sí puede presentarse, pero después también sí, 8, 10 años, 15 años. Pero más en niños, cuando es primaria. Pero cuando se presenta en adultos, cambios mínimos, de hecho tengo que pensar que hay una enfermedad secundaria, ¿no? Como les he mencionado, por ejemplo, estos linfomas, o por ejemplo el uso de los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos pueden producir, entonces se puede presentar un adulto. Y entonces en estos casos, ¿no?, para catalogar síndrome nefrótico debe ser más de 3.5 gramos por día, una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, ¿ya? Y cuando es en niños, ¿no?, es superior, si se trata de síndrome nefrótico, a 40 miligramos metro cuadrado. Con proteinuria electroforética, una orina altamente selectiva. Estamos hablando de una selectividad a la albúmina mayor del 86%. Eso se llama altamente selectivo, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en niños. Repito entonces, en adultos, síndrome nefrótico, más de 3.5 gramos. Si es que este cambio mínimo se presentara una enfermedad secundaria, vamos a tener eso. Y en niños, mayor a 40 miligramos metro cuadrado. Les había mencionado en adultos, hasta 150 miligramos se puede eliminar de proteínas en la orina, ¿no? Y a partir de 150 miligramos ya es patológico. Entonces, si nosotros lo ponemos en rangos, podríamos considerar hasta 500 miligramos una proteinuria
patológica leve. De 500 miligramos a 3.5 gramos, es una proteína patológica moderada. Y más de 3.5 gramos, es una proteína patológica grave, severa. O de rango nefrótico. Igual pasa en niños, ya también lo consideramos en metros cuadrados por hora. Hasta 4 miligramos metro cuadrado hora se considera proteinuria normal o fisiológica. De 5 a 19 se considera proteína patológica leve. De 20 a 39, proteína patológica moderada. Más de 40 miligramos metro cuadrado hora, una proteína patológica severa, grave o de síndrome o de rango nefrótico. Si me han anotado eso, perfecto. Si no, les repito, si es que no lo han entendido, pero eso debemos saber claramente, ¿ya? Para poder evaluar tanto a niños como en adultos. ¿Está claro? Ahora, esta es una evaluación cuantitativa o cualitativa. Es cuantitativa, cuánto hay, ¿no? Pero ¿puede haber una evaluación cualitativa? Sí, puede haber una evaluación cualitativa, ¿no? Hay una evaluación cualitativa, ¿no? Una evaluación cualitativa también se puede hacer con la proteinuria, ¿no? Sí se puede dar. Entonces, los rangos de la proteinuria patológica leve, ¿no? Se consignan como una cruz. La proteinuria patológica moderada se consigna como 2 cruces. Y las proteínas patológicas severas o de rango nefrótico se considera como 3 cruces en la orina. ¿Ya? Eso entonces podemos extrapolar también, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo a lo que estoy mencionando en este momento, lo cuantitativo. ¿Correcto? Ahora, el sedimento urinario suele ser normal, aunque en el 10 a 20% de casos se comprueba la microalbuminuria. Esa es una cuestión, microhematuria. O sea, en ese porcentaje más o menos yo podría encontrar pacientes, sobre todo en la primera semana de la presentación de la enfermedad. Puede haber microhematuria. Y también puede haber también en ese mismo porcentaje, en 10 a 20%, hipertensión arterial. De tal manera, estaríamos frente a ¿qué? A un síndrome nefrítico también. La característica fundamental, la glomerulopatía por cambios mínimos, es que se presente con síndrome nefrótico. Pero si yo tengo microhematuria más hipertensión, eso me estaría dando ya parámetros de síndrome nefrítico también. Muy bien. Ahora, obviamente, si yo tengo un paciente que está perdiendo proteínas por el riñón, por ese glomérulo que está dañado, no, en la sangre del paciente, obviamente va a bajar el nivel de proteínas, ¿no? Va a haber una hipoproteinemia. ¿No? Y sobre todo a expensas de la albúmina, ¿no? Sobre todo. De tal manera que cuando nosotros nos referimos a que hay una baja de proteínas, muchas veces decimos, a ver, ¿cuáles son los criterios de síndrome nefrótico? Decimos proteinuria, de tanto a tanto, hay una hipoalbuminemia. De frente decimos, hay una hipoalbuminemia, ¿no? Porque, repito, la hipoproteinemia es más expensas de la albúmina, ¿ya? Entonces, aunque esto, mira, esto es una cosa muy importante, no existe una correlación estricta entre la intensidad de la proteína de la hipoalbuminemia. O sea, ¿qué quiero decir? Yo puedo tener una proteinuria muy severa, ¿no? Puede llegar a 5, 8 gramos, 10 gramos. Oye, y la albúmina hasta podría estar normal. O sea, no necesariamente la proteinuria, la intensidad de la proteinuria nos va a hablar del nivel de albúmina en sangre. No hay necesariamente correlación. Igual pasa, ¿no? A ver, nosotros decimos teóricamente que a partir de 2 gramos para abajo de albúmina en la sangre, el paciente ya debe tener edema, debe estar hinchado. Pero tú puedes estar con un paciente con 1.5 de albúmina en la sangre y el paciente no está hinchado. Entonces, no necesariamente hay correlaciones entre la proteinuria y la hipoalbuminemia,
o la, la, el nivel de edema y la albúmina, ¿ya? Entonces, eso también tienen que tener claro. Lo siguiente. Muy bien. Entonces, va a haber una disminución de la inmunoglobulina G, un aumento más bien de la inmunoglobulina M, eso es lo que pasa en la sangre del paciente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los niveles de grasa? Se va a incrementar el nivel del colesterol total, igualmente los triglicéridos, los fosfolípidos, ¿no? Aumentos que guardan una correlación inversa con los niveles de albúmina, ¿no? Cuando apenas se empieza a bajar el nivel de albúmina en la sangre, lo primero que se eleva son los niveles de colesterol, ¿correcto? Conforme va bajando más la albúmina, mira, no se olviden que la albúmina promedio está entre 3,5 hasta 5,5, promedio es 4,5 gramos por decilitro la albúmina. Empieza a bajar 4,5, 4, 3,5, 3, por debajo de 2, ¿no? Ya se empieza a elevar los triglicéridos. O sea, al inicio se eleva el colesterol, cuando empieza a bajar la albúmina. Y cuando está por debajo de 2 gramos, se empieza a elevar los triglicéridos. Esa es una forma también de ver, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene 1,6 gramos de albúmina, yo diría, ¿sabe qué? Yo te apuesto que su triglicérido ya está elevado, aparte de su albúmina, ¿no? O sea, por debajo de 2 gramos debe elevarse los triglicéridos. Entonces hay una correlación también. Por otro lado, las LDLs y las VLDLs, que son las grasas malas, están incrementadas. Y la concentración del HDL puede estar alta, normal o baja. Eso pasa cuando hay síndrome nefrótico en esta patología, en esta enfermedad que se llama cambios mínimos, ¿no? Entonces, en general se comprueba una hiperlipoproteinemia del tipo 2A o 2B en un 60%, y con menor frecuencia el tipo 5 en 30% o el 4 en un 10%. Entonces, todo este desbarajuste, toda esta alteración se va a dar. Entonces, nosotros por eso decimos, cuando tenemos un paciente con cambios mínimos, se cursa un síndrome nefrótico flórico. Es decir, tiene proteinuria, tiene hipoalbuminemia y tiene dislipidemia. Mira, acá estamos viendo incluso que algunos lípidos, grasas que se incrementan y hay algunos que se bajan. Tipo, por ejemplo, el colesterol bueno, el HDL. Muchas veces más bien está baja. Entonces, yo no puedo decir hiperlipidemia. Mejor hablo de dislipidemia. Dis es alteración, ¿ya? Entonces, criterios de síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria, derrame nefrótico, hipoalbuminemia, ¿no? Hay dislipidemia y hay edema. 4 criterios para catalogar el síndrome nefrótico. Y es lo que estamos viendo acá, todas estas alteraciones desde el punto de vista de las grasas. ¿Siguiente? Entonces, las grasas se elevan, está lleno de grasa, el paciente, su sangre está llena de grasa, ¿no? Y obviamente, ¿no? Van a empezar a eliminarse por la orina, ¿no? Va a tener que eliminar la grasa. Entonces, estas grasas pueden provocar o producir inclusive unos cilindros, ¿no? La acumulación de la grasa, ¿no? Puede producir cilindros. Los cilindros grasos podríamos nosotros evidenciar en el sedimento urinario, ¿ya? Y también, a raíz de esta acumulación de estas grasas, cilindros bueno, o restos de grasas, ¿no? Es que se evidencia muchas veces en el sedimento como la cruz de Malta, ¿no? Ahora van a ver cómo es la cruz de Malta, y eso se puede ver también. Salvo de los patólogos que están habituados y tienen una experticia para poder evaluar,
patólogos clínicos pueden ver esta cruz de Malta hecho de grasas. ¿Okay? Por otro lado, la depuración o el aclaramiento de la creatina endógena puede disminuir, ¿no? Sobre todo en pacientes que están edematosos o en anasarca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una hipoperfusión renal y puede elevarse la urea creatinina en el afán de compensar, ¿no? Entonces, eh, ahora, estos, obviamente, los medidores de la función renal, la creatinina, el boom o la urea, bueno, se podrían elevarse, ¿no? Sobre todo cuando la hipoperfusión renal es muy severa, ¿no? Entonces, eso también es una situación que hay que valorar, ¿no? Felizmente, una de las cosas importantes que tenemos que saber es que los cambios mínimos primario que se presenta más en niños, usualmente es totalmente reversible, se cura, salvo que no puedan virar otro tipo de patologías. Puede convertirse de lo que es cambios mínimos en una mesangial o una focal segmental, puede. Por otro lado, la hipertensión arterial es un hallazgo poco frecuente, habíamos mencionado, ¿no? Un 10 a 20%. Y si hay hematuria más, oye, este paciente que de cambios bien no solamente tiene síndrome nefrótico, sino también tiene síndrome nefrítico, sobre todo en la primera semana de presentación. Ahora, las diferentes fracciones del complemento sérico, los niveles de properdina, son normales. Acá no hay consumo, ¿no? Del sistema del complemento, ¿ya? Están normales. Esa es una característica de estos pacientes. Siguiente. Un dato importante que deben tomar nota es de que un niño, a ver, atención pediatras, ¿quiénes eran los pediatras? Un niño que tiene síndrome nefrótico, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, es por cambios mínimos. ¿Está anotadito? Muy bien, está anotado. La pregunta de la delegada es, ¿y por qué? Porque el 94% de síndrome nefrótico en niños es debido ¿a qué? Delegada, ¿a qué? A cambios mínimos. Si es así, entonces, ¿le haría biopsia renal a los pacientes, a todos los pacientes que tienen síndrome nefrótico? Manan, no. Entonces, ¿a quiénes nomás le haría biopsia renal a niños, sabiendo que es cambios mínimos por su edad, por su presentación? A estos que está acá, donde dice indicación. A los que son corticoresistentes, porque también la respuesta a los corticoides en cambios mínimos, nuestros niños, es espectacular, es muy buena la respuesta a los corticoides. Solo en estos corticoresistentes le haría una biopsia renal. Y cuando hay una duda diagnóstica, o sea, si yo veo un paciente que tiene, no sé, digamos, datos clínicos, laboratorios, que no encajan para el cambio mínimo, entonces sí le haría la biopsia. Los niños usualmente no se les hace biopsia y se inicia ya tratamiento directamente. ¿Ya? Eso tienen que tener bien clarito. Ahora, desde el punto de vista de la biopsia, si nosotros le hacemos biopsia a estos pacientitos, vamos a encontrar lo siguiente. No se olviden, si no se los he dicho, tomen nota, ¿verdad? Cuando hacemos biopsia renal, sobre todo renal, lo ideal es hacer el estudio con los 3 tipos de microscopios, ¿ya? El microscopio óptico, un microscopio con inmunofluorescencia y el microscopio, ¿no? Con electrónico, ¿ya? Con los 3 tipos debemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la microscopia óptica? Puede o no haber engrosamiento de paredes capilares, ¿no? Puede haber prominencia de células epiteliales,
Puede haber o no hipercelulares mesencial. Los tubos renales contienen proteínas y pequeñas gotas de grasa. Estas características que estoy mencionando, según estas histopatológicas, no son significativas. En la práctica, cuando uno evidencia los glomérulos, pareciera que están normales. Pareciera que están normales. Por eso que muchas veces hay confusión, ¿no? Hay confusión. ¿Me perdonan un ratito ya? Por favor, me están dando una llamada. Hola. Aló. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo estás? Sí, 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 no te preocupes. No, ya, ya, ya. Mm. ¿Quién lo tiene la llave? No entiendo. Ujú, ujú, claro. Por eso que iban a hacer, pues, la... ¿Y está ahora la señora Celia? Qué terrible, ¿no? Pareciera que fuera nuestro hospital, mi área, no, pero no está bien. Todos hacemos eso. Yo estoy viendo. Todo el mundo. A mí no me tocas. Este es mi propio. ¿Qué cosa? Yo no entiendo. Hasta ahorita no estamos, creo, entendiendo que estamos en una emergencia sanitaria.
Bueno, sigamos. A ver. Entonces, les decía de que las indicaciones de la biopsia renal en niños, considerando que un porcentaje altísimo, de 90-94% es primaria, solamente se hacen biopsias en estas circunstancias, ¿eh? En la corticoresistencia y cuando hay duda diagnóstica. Estudiado con los 3 microscopios, habíamos visto que algunas alteraciones que la microscopía óptica, que de hecho todos conocemos, creo, estos, dado que en la universidad tenemos, ¿no? Pero no son significativos, ¿no? O sea, no son, digamos, algo llamativo, ¿no? Por eso es que muchas veces uno puede confundir con que los glomérulos estén normales, ¿no? El siguiente, en cambio, la microscopía con inmunofluorescencia, fíjense, el 50% es negativo y un 50% puede ser positivo a C3, inmunoglobulina G, ¿no? Esto a nivel de mesange. Que a la microscopía electrónica, lo que vamos a encontrar en esta enfermedad es fusión de podocitos. Los pedicelos, los podocitos de los glomérulos, ¿no? O perdón, de la capa epitelial, están fusionadas, ¿no? Por eso de que esta enfermedad también se llama glomerulopatía por fusión de podocitos, porque justamente y precisamente a la microscopía electrónica se evidencia. Son como siempre les menciono, es como nuestra mano con los dedos, y normalmente los dedos están abiertas, separadas, ¿no? Eso es lo que pasa a nivel del epitelio, de la capa que cubre el capilar del glomérulo, ¿no? Y entre estos dedos, o estos podocitos en este caso separados, hay unas rendijas que se llaman las rendijas de filtración, ¿no? Acá está precisamente, mira, la microscopía, que esto me pareciera que, bueno, no estamos acostumbrados a mirar diariamente, pues, una biopsia renal, ¿no? Sobre todo ustedes. Entonces acá pareciera de que todo está normal, ¿no? Las células, el epitelio, el endotelio, la membrana basal, el mesange. Les decía que a la microscopía electrónica, a ver si podrías pasar al siguiente, hay una fusión, siguiente, ¿ah? Fusión de podocitos, fíjense, donde están las flechitas, está fusionado los podocitos, ¿no? Cuando esto debería estar aperturado. No se olviden que los podocitos son prolongaciones, ¿no? Del epitelio. El epitelio es la capa externa, a ver, ubíquense, a ver, la capa externa del capilar del glomérulo. Y esta capa externa tiene esas prolongaciones como una especie de pies, podocitos, pedicelos también se llaman. Esos pedicelos podocitos se aperturan o están así abiertas. Gracias a que esta capa tiene cargas negativas. Entonces, si son cargas negativas, se repelen. Por eso están aperturadas. Y entre la prolongación y prolongación, o sea, entre podocito y podocito, hay unas rendijas que se llaman las rendijas de filtración. Pero cuando esto sucede que la cargas, el polianión negativo se llama, se altera y se introduce cargas positivas, entonces el aparecer cargas positivas con las negativas, ¿no? Se van a atraer y ahí es donde se produce esa fusión. Ahí están, mira, las flechitas. Se fusionan. Por eso que esta enfermedad, visto a la microscopía electrónica, se llama también glomerulopatía por fusión de podocitos, ¿no? Entonces ya están ya más o menos viendo. ¿Por qué se llama a uno? ¿Por qué se llama otro? También, ¿no? A ver, regresen a la diapositiva anterior a esta. La anterior. La otra denominación, ¿cómo se llama? A ver, Juan José Peñalosa, este capítulo me han dicho ya muchos residentes, qué feo, feo es ese el capítulo de glomerulopatías. ¿Cómo también se llama? Glomerulopatía por fusión de podocitos o pedicelos se llama, ¿sí? Ya estamos viendo por qué, ¿no? Otra denominación de esta enfermedad que estamos estudiando. Nefrosis lipoidea, doctor. Nefrosis lipoidea, otra denominación.
Otra, no saben de qué estamos hablando. Entonces. Qué chistoso. Doctor, dijo usted tres denominaciones: nefropatía de cambios mínimos, la nefrosis lipoidea y la glomerulopatía por fusión de podocitos. Correcto. Ahora ya sabes por qué se llama fusión de podocitos, ¿no es cierto? Sí, doctor. A ver, porque los otros están durmiendo. Narayana. Vas a saber también por qué se llama glomerulopatía con cambios mínimos. Cambios mínimos porque aparentemente, miren, este es un glomérulo visto por la microscopía óptica, del que tenemos el común y corriente. Ustedes están en la universidad, la San Antonio tiene. En el no hay, por si acaso, inmunofluorescencia, no hay microscopía electrónica. La microscopía óptica les decía de que aparentemente todo acá está normal. Habríamos dicho que puede haber proliferación leve de algunas células del mesangio, puede haber leve engrosamiento de la membrana basal, pero aparentemente está normal, pero todo es leve. Por eso se llama glomerulopatía con cambios mínimos. Mínimamente hay cambios. ¿Ya pueden entender? ¿Ya se entendía Narayana? Por eso se llama glomerulopatía con cambios mínimos. Ahora, ¿por qué se llama nefrosis lipoidea? Porque inicialmente, históricamente, en esta enfermedad, bueno, no es que ahora no se encuentra, ¿no? Que como tiene mucha grasa estos pacientitos, ¿no? Se escapa también la grasa por el glomérulo. Y entonces las células de los túbulos contorneados proximales sobre todo, se veían con carga de grasa, ¿no? Esas células cilíndricas, ¿se acuerdan? Las células del túbulo contorneado, ¿no? Y esas células se veían cargadas, llenas de grasa. Por eso se llama históricamente nefrosis lipoidea. Entonces ya saben lo que se llama uno, lo otro y lo otro, ¿no? Bueno, los que están atentos seguramente me han entendido, y si no pueden preguntar. ¿Has entendido, Juan Diego Trujillo? ¿Por qué cada una de la denominación de esta patología? Sencillito, ¿no? Es sencillo, por eso les digo, tienen que estar atentos, porque como es un capítulo, dice árido, así, siempre me dicen los pasantes, porque usted por nefrología pasan, pues, residentes que están haciendo cardiología, están haciendo endocrinología, neumología, gastroenterología, medicina interna. Me dicen, ese capítulo es bien feíto, ¿no? Bueno, no es feíto, es totalmente de entenderlo, ¿no? Hasta de la denominación podemos decir por qué se llama así, por qué se llama. Muy bien, ¿cómo tratamos la glomerulopatía por cambios mínimos? No, con cambios mínimos. ¿Cómo tratamos la glomerulopatía por fusión de podocitos? ¿Cómo tratamos la glomerulopatía que también se llama nefrosis lipoidea? ¿Sí? Hasta lo estoy repitiendo para que ustedes estén. Primero, algunos aspectos importantes generales. Reposo relativo. El paciente tiene que estar en reposo. Muchas veces nosotros hospitalizamos a estos niños a fin de que en el hospital se les cuide un poquito más, ¿no? Tal vez en la casa están correteando. Entonces, la pregunta de Juan Diego es, ¿por qué reposo? Porque cuando hay mucha actividad física, ¿no? Hay obviamente, incremento de la actividad cardiovascular. Entonces, puede haber una sobrecarga de proteínas a nivel de los glomérulos. Y esto, a su vez, dañar mucho más al glomérulo. Entonces, por eso de que el paciente está en reposo. Hay que evitar con personas, contactarse con personas infectadas, ¿no? De hecho, sobre todo ahora es terrible, porque estos pacientes, al perder proteínas por el riñón, porque está perdiendo proteínas, ya no solamente, a veces decimos secamente, está perdiendo albúmina, oye, pero a ver, la inmunidad, la defensa del paciente, ¿qué cosa? Tenemos dos tipos de inmunidad, ¿no? Una humoral y una celular. Y la humoral justamente son proteínas. Entonces, un paciente que está con pérdida de estas proteínas, ¿no? Las globulinas, ¿no?
constituyen el sistema de defensa humoral, obviamente se va a quedar pues sin defensa humoral. Entonces ese paciente va a ser muy vulnerable a que contraiga cualquier complicación, cualquier infección, y ahora sobre todo se imagina con el COVID, ¿no? Entonces por eso son personas que son muy susceptibles a ser infectados, ¿ya? Hay que cuidarlos a estos niños, ¿ya? Y más aún todavía, si yo le empiezo a dar tratamiento, ¿con qué le vamos a dar ahorita? Vamos a con inmunosupresores, precisamente, o sea, ya por su enfermedad ya están inmunosuprimidos. A eso agregado al medicamento, más inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, pacientes hay que cuidarlos. En forma general, entonces, estas recomendaciones son muy importantes. Luego, la dieta. También estamos hablando general todavía, pero no estamos hablando de algo específico en tratamiento, ¿no? En cuanto a la dieta, siempre, como habíamos mencionado en el seminario de nutrición renal, nosotros cuando prescribimos la dieta, tenemos que considerar una serie de parámetros, ¿no? Les había mencionado desde la consistencia de la dieta, el volumen, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, cuánto de proteínas, cuánto de calorías, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, empezamos con el agua. ¿Cuánto de agua le vamos a dar? Hay varias formas de calcular el agua. Se supone que este paciente está reteniendo agua, ¿no es cierto? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Está reteniendo agua este paciente, está hinchado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que restringir el agua. Y ustedes dirán, pues, pero ¿a qué se llama restringir? ¿Cuánto le debo restringir? ¿Qué parámetros debo considerar? Entonces, una de las formas de poder calcular cuánto de agua debemos iniciar es justamente por este método que se llama el índice calórico, ¿ya? Por el índice calórico, que más o menos sería entre 30 a 60 mililitros por kilo día, ¿no? O dar 100 mililitros de agua por kilo, por los 10 primeros kilos de peso del paciente. Como son niños, bueno, podemos. Y por los siguientes 10 kilos, 50 mililitros por kilo. Por los siguientes, a partir de 20 kilos, 20 mililitros por kilo. Porque el problema es de cómo iniciarlo. Porque después de cómo le vamos a continuar la prescripción del agua, del volumen, es ya con el balance hídrico y el peso. Entonces, el tema está cómo iniciamos, cuál va a ser nuestra base, con cuánto de agua le empezamos a este paciente que tiene retención hídrica, está en edema generalizado, está en anasarca, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estamos haciendo 100 mililitros por kilo de peso por los 10 primeros, 50 mililitros por kilo por los siguientes 10 kilos, ¿no? O sea, entre 10 a 20 kilos, y más de 20 kilos, 20 mililitros por kilo de peso. Vamos a poner un ejemplo de un paciente que pesa 22 kilos, ¿ya? ¿Cuánto de agua le vamos a iniciar? Está hinchado, está retenido, está con síndrome nefrótico. Entonces, estamos diciendo, si tiene 22 kilos, por los 10 primeros, ¿cuánto le vamos a dar? ¿No? 100 por kilo, sería 1000, ¿no? Como pesa 22, por los siguientes 10 kilos, estamos diciendo 50. Entonces, ¿cuánto sería por los siguientes 50 por kilo? Sería 500, ¿no? Entonces tenemos 1500. Pero como pesa 22 kilos, a partir de 20 kilos para arriba, ¿no? 20 mililitros por kilo. Entonces, si es 22, sería 40 mililitros. En total sería 1540. Ese sería, digamos, el requerimiento de agua por índice calórico. Esto, la mitad debemos empezar. La mitad, 50% de lo que yo he calculado por índice calórico. ¿Cuánto ha sido? 1540. La mitad será pues 550, 60, ¿no? 500, 760 mililitros. Eso sería 70, ¿no? 770 mililitros. Correcto. Entonces, esa sería mi base. Yo arranco con 770 mililitros con este paciente. La pregunta es,
Y después, doctor, ¿qué hago? Todos los días voy a calcular por índice calórico, ya no. Lo que tú tienes que hacer es, ¿no? Ya darle líquido los siguientes días de acuerdo al balance hídrico que se le va a hacer, y ya sabemos hacer balance hídrico, ¿se acuerdan? ¿No? Balance hídrico o al peso del paciente, ¿ya? Al peso del paciente. La preguntita de Juan Diego es, ¿y cuánto de peso? ¿No es cierto? Se supone que yo lo que quiero es sacarle agua, botar agua del cuerpo de ese niño que está reteniendo agua. ¿Cuánto debemos bajarle por día? Entre 500 a 1000 mililitros por día. No puedes tú, no puedes sacarle más de lo que te estoy diciendo, porque podemos provocarle problemas. Si hoy día pesaba, por ejemplo, 22 kilos, y tú al día siguiente, oye, ¿cuánto debería haber bajado? Si es 500. Oye, 21, 500. Ah, correcto. ¿Cuánto ha salido su balance hídrico, jefa? Porque usualmente le damos esta tarea. ¿A quién le damos? A la enfermera, ¿no? ¿Cuánto es su balance? Menos 500, doctor. ¿Cuánto está pesando? 21, 500. Perfecto, está muy bien. ¿No es cierto? O hasta 1 kilo. Tal vez menos 1000. Está muy bien. Su balance hídrico menos 1000. Perfecto. ¿Cuánto debe pesar? 21 kilos, si pesa 22. Pero yo no puedo esperar que me diga, oye, ¿cuánto pesaba ayer? 22. Hoy día, 18. Oye, cuidado. ¿Cómo que le has sacado 4 litros de agua? Estás loco. No puede ser eso. La pregunta de nuevo de Juan Diego es, doctor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estos pacientes, por todas estas alteraciones, ¿no? De las proteínas, ¿no? Estos pacientes aumentan una serie de factores de coagulación. Por ejemplo, el fibrinógeno, ¿se acuerda? Entonces, estos pacientes viven en un estado de hipercoagulabilidad, o sea, fácilmente pueden producir coágulos, trombos. ¿Me están entendiendo? Entonces, si yo les saco alegremente agua, hoy lo vamos a concentrar peor y le vamos a provocar y le vamos a predisponer a que forme coágulos. ¿Está claro? Entonces, por eso es de que diariamente esperemos de que baje de medio kilo o a lo mucho hasta 1 kilo. Eso también adultos, por si acaso. Repito entonces, si tú le calculas el agua, va a ser para iniciarle, porque después le vas a calcular ya de acuerdo a tu balance hídrico y a tu peso. El balance hídrico, el mejor medidor, el mejor, el que te va a monitorear tu balance hídrico es el peso, que debe haber correlación. ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque esto ya estamos poniendo en práctica, ¿se acuerdan cuando hablamos de agua? Balance hídrico, les decía, no puede ser de que, ¿no es cierto? Que esto debemos hacerlo nosotros mismos, confiamos y después nuestro manejo no es justamente eso, ¿no? Hemos hecho todo un seminario para conversar de esto y también las clases, obviamente. Acá ya estamos poniendo en práctica, por eso es que yo les hago ese repaso. No es para fastidiar, es decir, como alguien me dijo alguna vez en la Nación, doctor, pero esas cosas ya nosotros hemos hecho, ya hemos revisado. Los parámetros que vamos a tomar en cuenta para la disminución hídrica en los pacientes, si es que, por ejemplo, los pacientes pediátricos presentaran desnutrición o una alteración, o más bien sobrepeso. ¿Modificación en cuanto al volumen de agua? Así, doctor. O sea, por ejemplo, un niño quizás que tenga desnutrición o por el contrario, un niño que tenga sobrepeso, ¿le vamos a cambiar en algún parámetro? No. Más bien un desnutrido, ya ese paciente ya estaba con su albúmina, proteínas más baja, ¿no? Más síndrome nefrótico, yo me imagino más bien
está mucho más hinchado, hecho una pelota, ¿no? Eso sí habría que tener en cuenta, ¿no? Que sea obeso, tampoco. La idea es sacar agua en cualquier cuerpo, ¿no? Que dicho sea de paso, ustedes saben de 4 niños, de cada 4 niños peruanos menores de 18 años, uno tiene sobrepeso o es obeso. ¿Sabían eso? El 25%. Ahora, ¿cómo estarán? Que ya vuestros hermanitos, sobrinitos no van al colegio, están en la casa nomás, habrán engordado más, ¿no? Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no. La respuesta es no. Acá lo que estamos diciendo es de que tenemos que sacarle muy progresivamente y lentamente el agua al paciente. No le podemos alegremente, como muchas veces pasa, doctor, pesaba 65 kilos y hoy día 60 kilos, doctor, 5 kilos ha bajado. Oye, cuidado. Después, un trombo en el cerebro va a estar hemipléjico o que se mete un trombo a la arteria renal. ¿Se imaginan ustedes, no? Lo que podría ocasionar esos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso acá lo importante es calcular primero al momento de que el paciente se hospitaliza o quieres tú manejar, ¿no es cierto?, del agua, sacarle la cantidad de agua con la cual yo voy a empezarle a este paciente. Una es el índice calórico, ¿no? Y los siguientes días ya con balance y su pesito, su peso, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al agua. En cuanto al sodio, mira, dice entre 50 y 70 miliequivalentes por día. A ver, Yesenia, ¿cuántos gramos de sodio le tendrías que darle en el día, no? Te está diciendo, dale sodio 50, 70. ¿Cómo le darías ese sodio? ¿En qué forma? ¿O cómo se le da? Vamos a poner en práctica nuestros seminarios, nuestras clases que hemos estado haciendo en la primera parte, ¿no? Yesenia no está. Sí, Pichu Kashanki. ¿Sí? No sabéis. Joaquín Francisco. Ya demoraremos, porque finalmente este es el día a día. Esto no es para el examen, no me quiero de una vez que avance y vamos, no. Acá estamos poniendo en práctica. ¿Cómo le das el sodio? ¿Cómo ingieres? ¿Cómo se incorpora a tu cuerpo el sodio? El sodio normalmente en sal, doctor, pero si es que el paciente va a estar hospitalizado, entonces tendríamos que pensar en calcularle dentro de su dieta oral si no tiene contraindicaciones para la dieta oral. Claro, la mejor vía de alimentación para todo, incluyendo agua, es la vía natural, la vía digestiva. ¿No es cierto? Entonces, si es la vía digestiva, ¿en qué forma nosotros incorporamos o llega el sodio a nuestro organismo? Por medio de la sal, doctor. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio. La sal de mesa, pues, ¿no? Entonces se está diciendo que debes darle, ¿cuánto? 50, 70 mil equivalentes. ¿Cuánto le darías? Le dirías a la nutricionista, señora, usted le tiene que dar tanto en el día a este niño. Claro, doctor, si 1 gramo de sal nos dijo que tenía 17 mil equivalentes de sodio, entonces más o menos serían unos 5 o 6 gramos de sal. Ajá, 5 no tanto, 50, 3, 75, 3 a 5 gramos de sal. ¿No es cierto? Correcto. Eso es lo que tendríamos que darle al paciente. Mira, 3, 4 gramos, dale. Estás bajando, ¿no? ¿Cuánto es normalmente tu ingesta diaria de sal, Joaquín? Sal de mesa. ¿Cuánto debe ser? Aproximadamente eran igual. 5, no era, no, es. ¿Cuánto? Eso, 10 gramos, más o menos 2. O sea, tú debes ingerir entre 8 a 12 gramos por día. ¿No es cierto? Sí, doctor. ¿Ya? 10. Entonces, mira, entre 8 a 12, le estás dando ¿cuánto? 4, 5 gramos, ¿no? A este paciente.
Ah, muy bien, le estás bajando, pues, ¿cierto? Ahora, proteínas. Fíjense, 2 a 4 gramos por kilo día, o 1 gramo por kilo más su pérdida diaria. Hay 2 formas de dar proteínas. Pero, ¿qué cosas les han dicho? A ver, alguien me puede contestar. ¿Qué cosa, cómo se debe administrar las proteínas en un paciente que tiene síndrome nefrótico y que queremos proteger ese riñón, ¿no? ¿Qué dice Rodrigo Nacho? ¿Te acuerdas? Andrew Vázquez. Acá presente, doctor. No me recuerdo. No recuerdas. Diego Javier. ¿Puedo opinar? A ver, opina. Bien, veíamos que en pacientes con falla renal teníamos que reducir la cantidad de proteína. ¿Con falla renal? O sea, con alguna lesión renal, para proteger el riñón teníamos que bajarle la cantidad de proteínas a 0,6. ¿Eso es lo que estás diciendo? En alguna lesión renal, sobre todo, a ver, sobre todo en pacientes con síndrome nefrótico, en adultos, ¿qué cosa querías decir? ¿Se le debe? Bajar la cantidad de proteínas. Bajar. Considerando que normalmente, ¿cuánto es tu ingesta de proteínas diario? ¿Cuánto? De un gramo. 1 gramo por kilo de peso. ¿Cuánto pesas, Narayana? 62. 62 gramos de proteínas tú debes ingerir. 62 gramos. Pero si alguien estuviera con ese peso enfermo con síndrome nefrótico, le tienes que bajar. De 1 gramo le tienes que bajar a 0,8, hasta inclusive 0,6. ¿Por qué, doctor? Pregúntame. Porque si tú le das una carga de proteínas, ¿no? Peor vas a lesionar la membrana basal capilar. Por eso a los pacientes que tienen síndrome nefrótico, y en general has dicho, a los nefrópatas, hay que bajarle la cantidad de proteínas. ¿No es cierto? A 0,6. Entonces, alguien que pesa más o menos como tú, 60 kilos, 0,8 vamos a ponerle, solamente debemos dar 48 gramos, o sea, 50 gramos. Pero, Narayana, ¿qué estás viendo acá más en niño? Que nosotros le estaríamos incrementando la ingesta diaria. Uno, porque es niño y tiene una necesidad para su desarrollo natural, y asimismo porque está perdiendo una gran cantidad de proteínas. Veíamos que tiene un síndrome nefrótico y por albuminemia, entonces por eso también, ¿no? Entonces, a los que están atentos a la conversación, lo que estás diciendo es de que en estos niños hay que exceptuar, en adultos sí le puedo bajar a todos le tengo que bajar, pero en niños le exceptúo, excepto. ¿Por qué? Está diciendo, porque este niño está en pleno crecimiento y desarrollo y no le podemos restringir proteínas. ¿Qué les parece? Así ha dicho, ese es el mensaje de... Por eso es de que acá más bien le debemos dar 2 hasta 4 gramos por kilo día. O si no, 1 gramo por kilo más su pérdida. Por ejemplo, si tú tienes ese paciente que hemos puesto, 22 gramos, y está perdiendo 3,8 gramos, Narayana, ¿cuánto le darías? 3,8 gramos. 25,8 gramos, doctor. 22 más 3,8. Correcto, o sea, redondeale pues, no sé, hasta acá, 4 gramos. Más su peso, 22, 26 gramos le daría. ¿Por qué? Porque es un niño, está en pleno crecimiento. Es la única excepción, pero en general, en adultos hay que bajarle. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Mire lo que estamos haciendo. Cada cosa estamos discutiendo y técnica científicamente. No es cuestión de decir, dale volumen bajo, dale sodio bajo, dale proteínas bajas, dale calorías bajas, dale hipovolemia, dale hiposódica, dale hipoproteína, dale hipocalórica y dale y poquito más. ¿No es cierto? Mananchinacho. Están viendo cómo estamos discutiendo cada caso dependiendo del caso clínico. Por eso, Yesenia, ¿me estás escuchando? Por eso, ¿me estás escuchando? Sí, dime, pues sí, dime. Sí, dime. ¿Me estás escuchando? Sí, doctor. Sí. Por eso es de que quién debe ser prescriptor de la dieta.
¿El médico o la nutricionista? El médico. El médico, porque justamente estamos discutiendo punto por punto y técnica científica de por qué le debemos darle tanto de agua, tanto de sodio, tanto de proteínas, tanto de... La nutricionista no está, ella no es médico, la nutricionista para preparar, ¿no? Lo que, ¿no? Técnicas científicamente estamos prescribiendo. Y claro, obviamente hay nutricionistas muy bien preparadas, como la que tenemos en el Seguro Social, conocen estos temas. Pero el común y corriente, si ustedes tienen un familiar en la casa que es médico, yo estoy bien seguro que no tenemos los argumentos suficientes para prescribir la dieta. Se los digo así, sino que intervenga alguien, si es colega mío que está escuchando por ahí. ¿Ya? No tenemos argumentos. Entonces, esta tarea le damos a las nutricionistas para que ella prescriba. ¿Ustedes creen que van a tener los argumentos que estamos discutiendo en Mamariel, ¿no? Va a tener los argumentos así, fehacientes, que estamos discutiendo. Una nutricionista no tiene la expertise, tampoco es su campo, ¿no es cierto? Por eso yo les exijo de que debemos nosotros prescribir bien. Y es más, Anet Pinelo, ¿está escuchándome? ¿Me está escuchando? Sí, doctor. Es más, todos atentos, ¿eh? Toda indicación médica, ¿con qué empieza? ¿Con qué estamos empezando ahorita, mira, a tratar al paciente? Con la prescripción de la dieta. Correcto, Naraya. Con la prescripción. ¿Y se acuerdan que hacemos seminarios? ¿Se acuerdan que les digo, les fastidio? Que justamente por esto. ¿Está claro? Por eso es bueno saber primero cuánto debemos dar a un paciente. ¿Cuál es su requerimiento? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hasta por edades les decía cuánto requiere, cuánto de agua tiene. ¿Se acuerdan? Cuanto más pequeñito, más ratoncito sea el ser humano, tiene más agua, ¿no es cierto? Relativamente. Y también requiere más agua, cuanto más pequeño sea el ser humano. ¿Y cuánto le debemos dar? Es cuestión de recordar nomás esa tablita que nosotros tenemos. Tampoco les pido que se lo aprendan de memoria, sino tenerlo presente esto. Ahora, el otro parámetro que debemos darle a estos pacientes, a todos, por si acaso, Anet está diciendo, oye, ¿esto solamente es para los pacientes nefrópatas, para los pacientes que tienen síndrome? No, para todos los pacientes. Pongan cualquier patología, a ver, Anet Pinelo. Dime, a ver, ¿a quién quisieras prescribir? Cualquier enfermedad, que no sea de renal, que sea lo que sea, enfermedad de cabello. A ver, ¿Una anemia? Tal vez. una anemia, por ejemplo, ya, de cualquier causa. Un paciente anémico probablemente está hasta desnutrido también, ¿no es cierto? Está con su guachor, con rubiecito, ¿no? A veces están todos anémicos, desnutridos, rubiecitos, con su pancita todo abultada, ¿no? Dice, mi hijo está gordito, dice. No saben que está con su guachorco desnutrido, con su parásito en la barriga. Estos pacientes, ¿no? Probablemente tienen trastornos del agua, entonces hay que calcularle también la cantidad de agua, hay que calcular la cantidad de sodio, de potasio, de proteínas, cuánto de calorías le vamos a dar a este niño. Este niño desnutrido, este niño anémico, hay que darle más calorías, necesita, como sea, todos los pacientes tenemos que prescribirle su dieta, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de calorías debemos darle a un paciente con síndrome nefrótico? ¿No? Normalmente, les estoy haciendo recordar, calorías por kilo de peso es 25 calorías por kilo de peso, hasta 30 calorías por kilo de peso. ¿Está claro? ¿No? Pero ¿a quiénes tenemos que bajarle? A los pacientes obesos y a los pacientes diabéticos. En un paciente nefrópata es un paciente, ¿no? Es un paciente que está haciendo hipercatabolia. Por consiguiente, necesita más calorías.
Mínimamente debemos darle 35 calorías a los pacientes nefrópatas. Mínimamente, ¿eh? Salvo que sea diabético o esté sobrepesado. Entonces, en este niñito le tenemos que dar mínimamente 35 calorías, a pesar de que su necesidad es 30 calorías. 35 calorías por kilo de peso. Si pesa 30 kilos, le calcularé, será 30 por 35, que más de un poco más de 1000 calorías. Eso le tengo que decir a la nutricionista. Prepárame 760 de agua en toda su dieta del día, con 4 gramos de sal, ¿no? De cloruro de sodio, ¿no? Potasio tanto, y tantas calorías me vas a dar en esa cantidad de volumen que tú estás dando. Eso es lo que tenemos que decir nosotros a la nutricionista. Muy bien. Entonces, sigamos. Pregunta. Sí. ¿Por qué? A ver, repito lo que les he dicho. Es un paciente que está hipercatabólico. Es un paciente que requiere más combustible. Ustedes saben que las calorías es el combustible de nosotros. Entonces, si está hipercatabólico, no le das la cantidad suficiente de carbohidratos, entonces ellos van a tener que buscar otra vía, de donde se van a sacar los carbohidratos. Y muchas veces lo van a tener que convertir, inclusive de las proteínas. Entonces, va a haber la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? Se va a formar ¿no? A expensas de otras sustancias. Entonces, el paciente se va a comer solo, ¿no? Se va a comer solo. Entonces, hay que darle las calorías suficientes para que no suceda esto, ¿no? Mínimamente 35 calorías. O sea, promedio es 30 calorías por kilo de peso, ¿no es cierto? Pero como es un paciente hipercatabólico, en todos los pacientes hipercatabólicos, o sea, un paciente infectado es un paciente hipercatabólico, un paciente postrado es hipercatabólico, un paciente hipertiroideo hipercatabólico, un paciente renal es hipercatabólico. Le doy 35 calorías, salvo, ahí viene la respuesta, que el paciente sea diabético, o sea, esté con sobrepeso o esté obeso. Ahí sí le bajo a cuánto, a 25 calorías. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿no? Una vez que ya le he prescrito bien, adecuadamente mi dieta, considerando su consistencia, su volumen, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo. El fósforo, por ejemplo, hay que darle de acuerdo a cómo está el dosaje, ¿no? Cómo está el calcio, ¿no? Entonces, también sus proteínas, sus calorías. Una vez que ya le he prescrito la dieta, ya empiezo ya el tratamiento propiamente dicho, ¿ya? De este paciente que está haciendo síndrome nefrótico. ¿Por qué enfermedad? Por cambios mínimos o por fusión de podocitos, por nefrosis lipoidea. Entonces, dentro de los medicamentos que nosotros utilizamos, primero tenemos que dar sintomáticos. ¿Ya? Sintomáticos. ¿Qué cosa es sintomático? Por ejemplo, a ver, Ernesto Duberli, un paciente que tiene amigdalitis por un estreptococo beta hemolítico. ¿Cómo crees que está? ¿Qué síntomas y signos estará presentando? Una amigdalitis así terrible. Una tos productiva, doctor. ¿Qué más estará? Todo el mundo va a tener eso, ¿no? De alguna forma. ¿Qué cosas? Fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta, en fin. Entonces, si yo le doy Panadol, le doy líquidos, ¿no es cierto? Le doy, no sé, para su fiebre, ¿qué estoy tratando? Sintomáticamente. Estoy dándole algo para curar esa amigdalitis que está con placas, lleno de pus, todavía no. ¿Cuál sería el tratamiento de fondo de la amigdalitis? Tendría que ser un antibiótico, ¿no es cierto? Igualito también acá en síndrome nefrótico, ya hemos visto la dieta, ahora vamos a tratar sintomáticamente. El paciente está hinchado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a deshincharlo? Utilizando diuréticos, ¿ya? Diuréticos. Pero en este caso es un poquito especial. El paciente que está edematoso con anasarca, solamente debemos utilizar en pacientes muy edematosos con hidrotórax y así, o sea, que estén anasarca.
pacientes que están con bronconeumonía en niños, hay que tener mucho cuidado con los diuréticos. O esté con hidrocele. ¿Qué cosa es hidrocele? En Mariel. Hidrocele dolorosa. En Manchay. ¿Ves? No están. Doctor, sí. No, Ah, ya. Sí. ya, doctor, es cuando hidrocele, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una inflamación del escroto, si no me equivoco, cuando se llena de fluido alrededor de los testículos. Presencia de agua en la bolsa escrotal, no es que sea, ¿ya? Presencia de agua. Entonces, como este paciente está reteniendo líquido, pues igual también se puede llenar el escroto. Entonces, muchas veces puede ser tan severo que, pobrecitos los niños, hasta son bien dolorosos, ¿no? En esos casos utilizamos diuréticos, ¿ya? ¿Qué cosa utilizamos? Los diuréticos de asa de preferencia, como es la furosemida, que puede darse hasta 2 a 5 miligramos por kilo de peso. Esto se puede repetir cada 6 horas, cada 8 horas, ¿ya? Pero en adultos definitivamente siempre hay que dar diuréticos, ¿ya? Dependiendo también de cómo esté su medio interno, etc. ¿Ya? ¿No? Por otro lado, otro sintomático para deshinchar al paciente, ¿no? Es utilizar los coloides, ¿no? Los coloides. ¿Ok? Los coloides. Esto sobre todo, ¿no? Seguramente en fisiopatología lo han estudiado también. Un paciente que tiene síndrome tiene sus indicaciones. Yo no puedo utilizar, pues, coloides, digamos, a todos, a diestra y siniestra. Tiene sus indicaciones. Cuando el paciente está con edema refractario, no responde adecuadamente a tus diuréticos, a tu restricción de líquidos, a tu restricción de sodio, etcétera, entonces ahí sí, cuando es refractario, se utiliza la albúmina. La albúmina, ¿no? Es un coloide, podemos utilizar al 20 o al 25%. Y la dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilo de peso. ¿Ya? Eso utilizamos con el día. Entonces, con eso podemos deshincharlo más al paciente, ¿no? Sacar el agua. Porque acá lo que interesa es sacar el agua, porque está reteniendo, está en exceso. Este paciente retiene y retiene, podríamos provocarle una sobrecarga hídrica, una insuficiencia cardíaca por sobrecarga, podemos producir una hipertensión arterial volumen dependiente, podemos provocarle inclusive un edema agudo pulmonar, ¿sí o no, Juan Diego? Si es que no sacamos, eliminamos el agua de este paciente que está reteniendo, podemos llegar a... Sí, de hecho que sí. Ya, muy bien. Me van a corregir pues, si las cosas estoy hablando así, ¿no? Entonces, tenemos que sacar el agua, tenemos que restringir y como ustedes están manejando perfectamente el agua, bien celosamente con vuestro balance y a veces ni siquiera creen en lo que ha hecho la enfermera, tienen que volver a hacer ustedes, pues, ¿no? Tienen que volver a hacer y nadie les va a engañar a ustedes agarran vuestro lapicito y papel y empiezan a sumar cuánto de agua ha ingresado, cuánto de agua está egresando, cuánto, jefe, le has puesto tu ranitidina, en qué volumen, tu antibiótico, en qué volumen le estás poniendo. A ver, eso no lo estás considerando. Mira tu balance, mal hecho. Así no se hace. Venga, jefa, le voy a enseñar. Boom, así tienen que estar ustedes, ¿no? Entonces, manejado así, no van a tener problemas. No van a tener problemas, ¿ya? Hasta ahí es sintomático el tratamiento. Es como una amigdalitis, le estoy curando su fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, su malestar, ¿ya? Eso de utilizar diuréticos albúmina. Ahora sí ya viene el tratamiento de fondo, porque acá lo que se trata es, ¿no?, desinflamar, porque ahorita ese glomérulo de ese paciente está enfermo, ¿no es cierto? Y se ha producido todas esas alteraciones histopatológicas que hemos visto, ¿no? Claro, cambios mínimos, se han fusionado los podocitos, hay una podocitopatía, etc. ¿Cómo tratamos? El medicamento ideal para tratar cambios mínimos o fusión de podocitos son los corticosteroides, ¿correcto? Corticosteroides. Y de ellos, lo que nosotros utilizamos es la prednisona. La prednisona. Ese es el tratamiento de fondo. ¿Está clarito? ¿Está claro, Juan Diego? ¿Ya? La prednisona. ¿Ya? La prednisona. La respuesta
a los corticoides es espectacular, ¿no? Un 90-95% de los pacientes que tienen síndrome nefrótico por cambios mínimos responden muy bien a la prednisona, afortunadamente. ¿Ya? ¿Cómo le damos? Esta es la dosis, mire, 60 miligramos metro cuadrado día. 60 miligramos metro cuadrado día. Entonces, si este paciente pesa 30 kilos, ¿cómo le sacaríamos la superficie corporal? Hay varias formas, ¿no? Porque te está diciendo por metro cuadrado, tienes... No se olviden la formulita de cómo calcular la superficie, porque acá te dicen, por metro cuadrado de este niño le debes dar 60 miligramos. Y si su superficie tiene de este niño 1.20 metros cuadrados, ¿cómo tendría que calcularlo? Entonces, ¿cómo calculas? En la formulita, 4 por peso más 7 sobre 90 más peso, o sea, solo necesitas su peso. Y si este paciente está en Anasarca y pesa 30 kilos, Juan Diego, a ver, contigo me estoy agarrando hoy día, ¿cómo calcularías? En general, nomás dime, no me digas así, sale, exacto, ¿no? 30 kilos, está en Anasarca, ¿cómo calcularías superficie corporal? Juan Diego, ¿está? ¿Ah? Ya le estoy diciéndoles, pues, una de las formas de calcular superficie corporal solamente sabiendo el peso. 4 por peso más 7. Eso dividido entre el peso más 90. ¿Cuánto pesa este paciente? Estoy diciendo 30 kilos en Anasarca. Ah, ya lo sacó ya. Veloz. ¿O te han ayudado por ahí? Ah, pero mentalmente también puedes hacer, ¿no? 4 por peso. ¿Cuánto pesa? 30. 120 más 7, 127 sobre 90 más peso, 120. 127 entre 120, 1.07. ¿No es cierto? Bueno, antes nosotros no teníamos calculadores, cosas así, que todo era mental, pues, ¿no? Pensé que ustedes estaban así también, ahora todo es computadora, todo es calculador. Ya, entonces, esa es la superficie corporal de este niño. Pero algo te llama la atención que te estoy diciendo, mira, este paciente ahorita pesa 30 kilos, está en una cerca. ¿Ese es su peso? No, exacto. O sea, ese no es su peso. Este paciente está nadando en agua, ¿o no? Ese no es su peso seco. Yo tengo que trabajar con su peso seco. Entonces, en otro momento, si desean, yo les enseño cómo se calcula su peso seco, el peso estimado. Yo puedo decir, yo puedo estimar su peso, ¿no? Sabiendo su edad, su talla del paciente. Entonces, de primera instancia, tú tienes que decir, Juan Diego, un ratito, doctor, estamos sacando con un peso que no es su real. Probablemente este niño, ¿no? Antes de enfermarse, antes de retener líquido, ¿no? Pesaría pues 26, 25 kilos. ¿No es cierto? Y si tiene 8 años este niño, ¿cuánto sería su peso estimado? ¿Saben alguien? ¿Alguien sabe? A los niños que tienen entre 5 a 15 años, se multiplica por 3 más 3. A ver, tú mismo, Juan Diego, que tú estás veloz mentalmente. Si tiene 8 años, ¿cuánto sería su peso estimado? Por 3 más 3. ¿Cuánto? 27. Entonces tú dirías, a ver, un ratito. ¿Cuánto pesa este niño? 30 kilos, doctor. Carambas. ¿Cuántos años tiene? Voy a estimar, a ver si antes de hincharse, ¿cuánto debería pesar? ¿Cuántos años tiene? 8. 8 por 3, 24.
más 3, 27. Su peso seco sería 27, o sea, 3 kilos ha aumentado. ¿Qué les parece? ¿Eso es técnico o no es técnico? Es técnico lo que estamos haciendo. Entonces, se dan cuenta que no es sencillito decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer ahora con este niño que está hinchado, se ha hecho una pelota? Bájale el volumen, pues, jefa, bájale, dale poca agua. Un ratito, pues, ¿cuánto le voy a dar, doctor? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, así se calcula la superficie corporal, ¿no? Es una forma, ¿eh? Por si acaso, hay muchas formas de calcular. Pero ¿por qué estoy tocando este tema? Porque te está diciendo que tienes que darle 60 miligramos de prednisona por metro cuadrado día. Entonces, si es 60 miligramos por metro cuadrado, ¿cuánto ha sacado su superficie? Un metro, ¿no? 1.0, un metro, redondeado. ¿Cuánto le darías por día entonces? Juan Diego. ¿Cuánto le indicas a la enfermera? 60 miligramos, muy bien, Luis Manuel. 60 miligramos. Claro. Por cada metro cuadrado, 60 miligramos. Muy bien. ¿Eso cómo le doy? Le doy dividido en 3 tomas. En el desayunito le da jefa 20 miligramos, en el almuerzo 20 y en la cena 20, son 60. Y de hecho que vienen tabletitas de 5, de 20 y de 60 miligramos, por si acaso. Entonces, fíjense, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? A ver, ¿qué sigue después? Entonces, eso le damos por 4 semanas, diariamente, fíjense, diariamente. No exceder de 80 miligramos. Después Juan Diego me va a decir la siguiente, ¿por qué? Cuando doy presión no debo exceder de 80 miligramos. Debe haber algún problema, ¿no? Pero son 60 miligramos. El primer mes, entonces, 4 semanas, le doy 60 miligramos. Luego, el segundo mes, le doy 40 miligramos. No me... Y mira, y fíjense, interdiario, ni siquiera diario, por 4 semanas, segundo mes. Yo lo que hago, en la experiencia, a estos niños les doy un mes más, ¿ya? Un mes más, 40 miligramos interdiario, ¿ya? Y luego empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, poco a poco en forma gradual, ¿ya? Hay que ver, nunca los corticoides se suspenden en forma brusca, nunca. Podemos provocar una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Preguntita de examen siempre. ¿No? Podemos provocar. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo de dar corticoides yo debo tener presente que la bajada debe ser gradual? No más de 10 días. Si tú ya estás dando más de 10 días, cuidado. Los neumólogos fácilmente por una faringitis, una amigdala o cualquier tema les dan 2 semanas, 3 semanas y después suspende. ¡Wow! Puedes provocarle una insuficiencia suprarrenal. Muy bien. Ahora, si la proteinuria, si proteinuria está negativa, continúa por un mes más, es lo que les decía, ¿no? Vigilar las complicaciones. ¿Qué complicaciones me puede traer los corticoides? Bueno, aparte de producir esa fasis característica por corticoides, la fasis cusinoide, etcétera, puede provocar hipertensión arterial, ¿no? Puede provocar trastornos de sodio, de potasio, ¿no es cierto? Puede provocar infecciones, cuidado. Estás inmunosuprimiendo a un paciente que ya era inmunosupreso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que está perdiendo proteínas y está perdiendo su inmunidad humoral? Inmunoglobulinas al perder proteínas, su defensa está baja. Encima le estoy dando corticoides, peor, pero estoy bajando. Puede haber infecciones. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y si es córtico resistente, wow, mira, a mí me ha dicho el doctor Nieto que responden espectacular, 90, casi todos responden, pero no está respondiendo. ¿Y en cuánto tiempo debo valorar? ¿En cuánto tiempo debo decir, oye, no está respondiendo este niño? En un mes. Si al mes sigue hinchado, sigue orinando con espumas, ¿no es cierto? Sigue con el problema, no me está respondiendo. Entonces, y le doy un mes más, 2 meses, oye, sigue hinchado, sigue con proteinuria, no te pases. Biopsia renal. Hay que hacer biopsia renal. Muchas veces el paciente, ¿no? A los 15 días, 20 días, ya está respondiendo, ya está empezando. ¿Cómo sé que está respondiendo? Empieza a deshincharse, empieza la proteinuria a bajar
la cantidad de proteínas por la orina, ¿no? Y listo. Hoy 2 semanas, 2 meses, correcto. Hoy de pronto, de nuevo, una gripe, una faringitis, una infección urinaria. Miércoles empieza a hincharse de nuevo, empieza la proteinuria. ¡Wow! ¿Qué me hago? Mira lo que está pasando. Entonces, está haciendo una recaída. En la recaída hay que tratar, obviamente, la causa que está haciendo que recaiga el paciente y empezar nuevamente el esquema. Igualito, empieces con 60 miligramos. Entonces, siguiente, ya vamos acabando. Entonces, siguiente. Entonces, de acuerdo mira, fíjense, la respuesta es espectacular, el 94% de respuesta con negativización de proteína en 8 semanas. Esos son pacientes corticosensibles. Ustedes, cuando tengan un paciente, este paciente es un corticosensible, ¿no? O corticoresistente. De acuerdo a las recaídas, nosotros clasificamos en 3 grupos a los pacientes. Sin recaídas, en 6 meses, ¿ah? Sin recaída, pero aún así después pueden recaer 20%. Miren más abajito lo que estoy hablando, ¿eh? En 6 meses puede presentar una recaída el 40% de los pacientes. Oye, pero si en 6 meses hay 2 o más recaídas, se llama recaedor frecuente. Recaedor frecuente. ¿Ya? A ver, muchos de ustedes van a ser pediatras. No sé, Daniela Alemán me parece que va a ser pediatra. Ya tiene que estar ya estas cositas, ya tenerlo presente desde ahora. Es decir, señor, a mí me han enseñado así. Bueno, de acá en unos años, cuando sean especialistas, dirán, oye, a mí me enseñaron así, mira cómo las cosas han cambiado, o siguen igual. Lo que decía el profesor, el maestro de la universidad, me acuerdo perfectamente. Mira, yo puedo clasificar a estos niños en recaídores frecuentes, una recaída, sin recaída, etcétera, ¿no? Ahora, el 6%, entonces, son córticosensibles tempranamente, no te responden a los corticoides. Piña, ni hablar. ¿Qué nos hacemos? ¿No? Si no me responden, justo, qué piña, está en el 6%, señora, tranquila, vamos a cambiarle, ¿no?, de medicación o vamos a agregarle. En esos pacientes 6% córticos resistentes, porque estamos diciendo que el 94% responden, acá tenemos que agregarle ciclofosfamida. Esta es una forma, es un esquema, ¿no? A esta prednisona le aumentamos ciclofosfamida. ¿Ya? A la misma dosis, más ciclofosfamida. Siguiente, ¿qué otras alternativas tenemos en pacientes resistentes? La ciclofosfamida más clorambucilo, 0.15 miligramos kilo día durante 8 a 10 semanas. Una alternativa muy, muy buena es la ciclosporina. La ciclosporina, ¿no? Es un anticalcineurínico. ¿Ya? Se utilizaba, era el medicamento base en la trasplantología, fíjense, para evitar rechazo de los trasplantes, ¿no? Nosotros hemos utilizado mucho tiempo, pero ahora tenemos otras alternativas. Esta ciclosporina, por si acaso, en lo que es inmunosupresión en trasplantes, que también vamos a hablar ahora cuando hablamos de insuficiencia renal en trasplantes, revolucionó la era de la inmunosupresión, así como Alejandro Fleming revolucionó con la penicilina, la era de los antibióticos, igual revolucionó, pero ahora mira cómo ha cambiado, tenemos otras alternativas mejores ahora, en este momento, ¿no? Pero esta ciclosporina es muy buena para pacientes córtico-resistentes, 3 a 5 miligramos por kilo día durante 12 a 16, o sea, 3 a 4 meses. Se utiliza hasta 6 meses, hasta 1 año. ¿Ya? Eso es lo que... Esas son las alternativas para pacientes con glomerulopatía con cambios mínimos, ¿no? O por fusión de podocitos primarios en estos niños. Pacientes, niños con síndrome nefrótico, hasta que no se demuestre lo contrario, es por cambios mínimos. Así tienen que hablar, primarios. Cuidado, porque los secundarios, como los linfomas, acaso se presentan en niños usualmente más de 30, 40 años, ¿sí o no? Los que ya han hecho o ya han tocado ese tema, ¿no es cierto? Pero en primarios. Ahora, además de estas alternativas de los corticoides, ciclofosfamida, clorambucilo, ciclosporina, ya estamos también, ¿no?, utilizando el micofenolato de mofetil, ¿ya?, para estos pacientes que no responden adecuadamente, ¿ya?
ya se está utilizando. Lo bueno de los buenos y lo más bonito es que son niños, es una pena que un niño esté ya con estos problemas. Ninguno de los pacientes evoluciona en insuficiencia renal crónica, ninguno. Qué bonito, ¿no? Todos curan. Salvo que haya un viraje. Viraje significa cambio histológico. De lo que era cambios mínimos se convierte en focal segmentaria. Focal segmentaria sí puede evolucionar en insuficiencia renal o a una glomerulopatía mesangial. Pero afortunadamente estos niños no curan todos. No va a la insuficiencia. Lo peor del mundo es de que lleguen pues a diálisis estos niños, lleguen a tener una insuficiencia renal crónica. ¿Correcto? Muy bien, no los voy a cansar. Acá creo que hemos repasado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Controles y seguimientos, ¿está bien? ¿Sigue? Los controles se hablan ya para terminar. ¿Cómo debemos hacer los controles? Estos niños, semanalmente, tenemos que hacerle, ¿no? Sus controles de proteinuria, ¿no? Controles de proteinuria. ¿Cuánto de proteína tiene? Ya les he dicho, al segundo, tercera semana, ya están empezando a bajar, es muy bueno, ¿no? Hay que controlarles su presión, sus funciones vitales, porque puede producir hipertensión arterial, hay que estar viendo que no haya infección urinaria, bueno, en fin, ¿no? Hacerle un seguimiento a los pacientes que están hospitalizados, mejor todavía, su balance hídrico, su peso diario, y estar atentos con estos niños, ¿ya? Y ¿cuáles son los criterios para que nosotros le demos de alta al paciente? ¿No? Usualmente los pacientes que tienen este problema, podemos manejarlo incluso ambulatoriamente solamente en su casa y darle los medicamentos para su casa. Pero si lo hospitalizamos, se supone que tienen algunos criterios por los cuales nos ha indicado la hospitalización. Por ejemplo, que esté en anasarca, esté ya agitado, esté haciendo hipertensión arterial por volumen de dependencia, o edema agudo pulmonar con mayor razón. O este paciente esté infectado, ¿no? Cambios mínimos infectado, pero hay que tratar la infección, no es que esté haciendo una neumonía, ¿no? Primero trataremos la infección y luego le daremos el tratamiento. Entonces, los criterios para el alto es de que este paciente no tiene que estar infectado, tiene que haber disminuido ostensiblemente el edema, la anasarca, y esté estable hemodinámicamente. Esos son los criterios con los cuales hay que darle de alta. Muy bien, espero que la mayoría haya aprovechado, ¿no? En escuchar acá, porque hemos repasado tantas cositas, ¿no? Hemos repasado tantas cosas mínimas, básicas, y esto es el día a día, muchachos, el día a día. No solamente en pacientes neurólogos, sino el día a día. Hemos repasado nutrición, hemos repasado sintomáticos, hemos repasado cómo se debe manejar el balance hídrico, etcétera, etcétera. Espero que haya sido provechoso y los que han aprovechado deben pasar el fin de semana bonito y sirve para mí. Esta semana he aprovechado muy bien, he aprendido, aunque el examen de nefro he dado de lo peor del mundo. Así que el segundo examen va a ser con libros abiertos, ¿ya? Libro abierto y con nefrólogos al lado, ¿ya? Contrátense, hay un par de nefrólogos y que estén a vuestro lado. ¿Está bien? ¿Delegado o no? Está bien, doctor. Está bien. Una pregunta, vamos. Doctor, usted dijo que, bueno, la nefropatía o con cambios mínimos, generalmente no debemos de pensar que debe de ser secundaria, sino primaria, en niños. En niños. En niños, Exacto. Y generalmente no debemos de pensar en la leucemia, pero si hablamos de una leucemia linfoide aguda, se da en el 80% de los casos en niños. ¿Cómo deberíamos llegar al diagnóstico? A ver, la pregunta sería primero si una leucemia provocaría síndrome nefrótico, ¿sí? Ahí se describe que una leucemia puede provocar o producir una glomerulopatía. Me parece que no. No. Las neoplasias que producen glomerulopatía, tenemos los que hemos mencionado, los linfomas de Hodgkin o Hodgkin, los cánceres, ¿no? De órganos sólidos, como por ejemplo pulmones, intestino, próstata, mama, etcétera, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso. Ahora, la verdad que se describa que la leucemia produzca glomerulopatía,
y más todavía cambios mínimos, no lo tengo claro. Ahora, si no, lo revisamos, pero por lo menos les adelanto que no hay asociación entre leucemia y glomerulopatías, ¿ya? Obviamente, yo sé a dónde va tu pregunta. Yo, cuando estoy frente a un niño, o sea, ese es el tema, ¿no? Si yo te digo, a ver, Juan Diego, vamos a ir a ver un paciente al servicio de pediatría porque nos están haciendo la consulta. Y acá dice síndrome nefrótico. En el camino vamos yendo, subimos la grada y te pregunto, te digo, oye, mira, síndrome nefrótico en niño, definitivamente, hasta que no me demuestre lo contrario, es cambios mínimos, ¿no es cierto? Es cambios mínimos. Pero tú me puedes decir, y con toda razón, pero doctor, ¿y si no es, qué podría ser? La segunda causa frecuente de síndrome nefrótico en niños es la focal segmentaria. Es la focal segmentaria. Y por ahí, Andreu Vázquez me dice, doctor, ¿y por qué no podría un niño también tener una membrana proliferativa o una membranosa? Perfecto, puede ser. Nada en la medicina es absoluto, por si acaso. Yo he visto niños que terminaron siendo una glomerulopatía membranosa, fíjense, o una membrana proliferativa. Por eso es que nuestro diagnóstico tiene que ser fino. Nuestro diagnóstico tiene que tener criterios, así como hemos estado viendo. Pero si vemos estigmas que nos va a hablar, porque ahora conforme vamos a ir hablando de las otras patologías, ustedes ya van a tener un argumento un poquito más amplio, ¿no? Va a decirte, doctor, acá, por ejemplo, en cambios mínimos hemos dicho que sus complementos están normales, no hay consumo, no se disminuye. Pero yo este niño con síndrome, ¿no?, que tiene 6 años, sus C3, C4 están bajos. ¡Wow! Oye, entonces, eso ya me está diciendo otra cosa. Puede decirme ahí, Gypsy Valía, me puede decir, doctor, usted ha dicho que la hematuria y proteinuria se presenta en la primera semana del síndrome nefrótico, de este cambio de niños. Pero este niño tiene un mes, sigue presentando hematuria y es hipertenso. Para mí ya no me da, ¿no? Para cambios mínimos. Para mí, yo pienso que puede ser una membrana, pero, o sea, ya tienes argumentos para decir, no me parece, creo. Entonces, ahora les voy a enseñar, después de culminar estas glomerulopatías, les voy a enseñar cómo van a hacer ustedes una disquisición, si es una focal segmentaria, una membranosa, con datos a favor y datos en contra. Vamos a poner una balanza. ¿Tiene más datos a favor o tiene más datos en contra para pensar en una glomerulopatía, por ejemplo, focal segmentaria? Ustedes van a decir, no, para mí, por esto, pensaría en una focal segmentaria, pero también datos en contra, doctor. Primero, su edad no da, o sea, así que la tienen que analizar, pues, ¿ya? Entonces, esa pregunta que me has hecho nos ha servido para más o menos un poquito más enfocar el tema. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando solo de cambios mínimos, ¿no? Pero después, cuando terminemos, ustedes van a tener un argumento un poco más fuerte, decir, doctor, no me parece, a mí me parece eso. Por eso vamos a los conversatorios clínicos también. Donde van a decir, señora, a mí, mi compañero Diego, que está planteando que es una membranosa, no me parece, porque pienso que uy, cara, qué bonito. Esos son los conversatorios que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? En el caso de que los AINES sean el agente causal de esta glomerulopatía de cambios mínimos, ¿va a ceder cuando retiremos el fármaco o también necesitamos aplicar corticoterapia, por favor? Claro que sí, ya te está la respuesta, ¿no? Tú sabes que cuando tú agarras el agente causal que está produciendo y lo anulas, se acabó el problema, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, si tú me estás diciendo, sí, por darle AINES, cuidado también, eso por ejemplo también tiene que darnos mucho que pensar, ¿no? Todo el mundo receta AINES, toda la abuelita, la vecina, la mamá, ahorita dile, mamá me está doliendo el hombro, inmediatamente va a decir, tómate el Cordalán, tómate esto, corre, compra tal, todo el mundo, o sea, por eso, ¿no? Hay capítulos en la medicina que se llama el uso indiscriminado de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Y el uso de estos AINES
¿no? Puede provocar cambios mínimos, fíjate. Doctor, pero ¿quiénes toman más ahí ¿Quiénes están con la edad del cóndor? ¿Quiénes, a ver, quiénes tienen la edad del cóndor, Diego Javier? Ah, es la edad del cóndor, con dolor aquí, dolor allá, dolor, etcétera, ¿no? Esa es la edad del cóndor. ¿Y los niños? Entonces, ¿en quiénes se provocaría la glomerulopatía con cambios mínimos por AINES? En adultos. Entonces, ¿es una primaria o es una secundaria? Es una secundaria. ¿Qué tienes que hacer, tan difícil, Narayana? Suspender, sí señor, suspende esto y se acabó. Ese es el tratamiento. Pero doctor, yo he venido a que me des tratamiento. Tratamiento se suspende, señor, y punto. Si está hinchado todavía da diurético, etcétera, se acabó. Y va a ver que usted a la vuelta a mi consultorio va a venir a visitarme y va a decir, gracias doctora por decirme suspende, se acabó el problema. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa. Muy bien, así vamos a seguir hablando. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, doctor, la última. Cuando nos relatan los fármacos en pacientes corticoresistentes, digamos, al mes que ya hemos encontrado esa corticoresistencia, ¿nos vamos directamente a la biopsia o mantenemos el tratamiento con la ciclosporina que nos había mencionado? Tú mismo respóndeme. ¿Qué cosa debemos hacer? Biopsia. Idealmente. Biopsia, claro. No me respondes, corticoresistente, vamos a la biopsia. Tenemos que hacer la biopsia para saber si ya no, pues ya no es, pues, cambios mínimos. Puede ser una focal segmentaria, puede ser una membranosa, puede ser una membrana proliferativa. Entonces tu pregunta es, doctor, ¿es necesario? Claro que sí, porque el tratamiento va a ser igual para todos. No, obviamente cada uno de ellos tiene su manejo y su tratamiento, ¿no? Entonces sí hay que hacerle la biopsia. La preguntita más bien es, doctor, ¿y a qué tiempo más o menos me avisoraría, más o menos me daría indicios de que me va a responder? Yo en la experiencia que tengo, a las 2 semanas, 3 semanas, ya está empezando a responder. Baja su edema, baja la intensidad de la orina con espuma, le haces la proteinuria y empieza a bajar, o estaba en 5 gramos, ahora está en 3 gramos, doctor, qué excelente. Al mes, ya está. Esos son los buenos respondedores. Pero cuando pase el mes, hoy sigue alto su proteinuria, sigue hinchado, doctor, este paciente. Ay, cuidado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien, que estén interesados en este tema. Yo sé que para ustedes no va a ser árido, creo, por lo que estoy viendo. Es un tema muy bonito, ¿no? Pero si lo van a entender, muy bien. Ahí está una buena parte de la nefrología que ustedes van a aprender. Vaya rico. Muchas gracias, doctor.